A veces, la historia no necesita monstruos. Porque los monstruos pueden ser reales. En pueblos remotos, entre calles de piedra y bosques olvidados, ocurrieron crímenes brutales, que la gente dejó de llamarlos asesinatos para llamarlos leyendas. Para aclarar, se considera leyenda una narración que se ha ido transmitiendo de generación en generación en una comunidad determinada, hasta llegar a nuestros días. Estas tienen toques sobrenaturales que se mezclan con los hechos verídicos y que con el paso del tiempo, van tomando forma. Hoy viajaremos a los rincones más oscuros de Hispanoamérica y España, donde la línea entre crimen y folclore se borra y lo real es más aterrador que la ficción. Dicen que, hace más de un siglo, en los callejones más sombríos del barrio del Raval, vivía una mujer capaz de helar la sangre con solo una mirada. Nadie sabía bien quién era. Algunos la veían pidiendo limosna, vestida con andrajos en el cuerpo y la cabeza cubierta con un velo raído. Otros aseguraban haberla visto vestida con elegancia, paseando de noche por las avenidas donde solo caminaban los ricos. Pero todos coincidían en algo: donde ella estaba, los niños desaparecían. La gente comenzó a murmurar que aquella mujer se los llevaba en silencio, prometiéndoles dulces o cobijo, y que jamás se les volvía a ver. Las madres empezaron a cerrar bien sus puertas al caer la noche. Los vecinos, a bajar la voz cuando su sombra cruzaba la calle. Decían que en su casa preparaba ungüentos con grasa infantil, que recogía la sangre de los inocentes para hacer pócimas curativas, y que vendía todo aquello a las clases altas, a los que querían prolongar la vida, sin importar el precio. Un día, una niña desapareció. Pero una vecina, valiente o quizás solo harta del miedo, señaló una ventana. Cuando la policía entró, lo que encontró fue espeluznante: 2 niñas vivas, encerradas, y frascos, huesos, cráneos pequeños, libros con fórmulas antiguas y una lista con nombres de otros niños, que ya no estaban. A la mujer la arrestaron, pero nunca habló. Nunca confesó. Y tampoco fue juzgada. Murió poco después, en una cárcel del barrio, asesinada por otras presas. Desde entonces, su historia se ha vuelto leyenda. La llaman la vampira del Raval, aunque algunos aún la recuerdan con su nombre real, Enriqueta Martí. Y aunque su casa fue derribada y sus pasos se perdieron en el tiempo, hay quienes aseguran que, en las noches más oscuras, aún puede oírse el eco de unos pasos suaves, y una voz susurrando el nombre de los que nunca regresaron. Enriqueta Martí, nacida en 1868 en Sant Feliu de Llobregat, fue una mujer de origen humilde que vivió en Barcelona a principios del siglo XX. Trabajó como niñera, algo muy común en aquella época, y poco después ejerció la prostitución, llevando una vida doble. Por el día mendigaba en barrios pobres y por la noche frecuentaba círculos de la alta sociedad, como el Casino de la Rebassada o el Hotel Liceo. En 1909 fue encausada a un juicio, pero gracias a los contactos con las altas sociedades de Barcelona, ese juicio no prosperó y el caso se perdió entre el olvido judicial y la burocracia. En 1912 fue detenida tras hallarse en su casa a 2 niñas desaparecidas, así como restos humanos y objetos que apuntaban a actividades macabras. Aunque nunca fue juzgada, murió linchada en prisión en 1913. Su figura quedó envuelta en una leyenda de crímenes rituales y tráfico de menores. En el tema amoroso fue casada, con Juan Pujaló, pero tenían una relación muy tormentosa, llegando a dejarlo y reconciliarse al menos 6 veces en 10 años. Según Pujaló, el matrimonio no funcionó debido al carácter extraño, mentiroso e impredecible de Enriqueta, además de que tampoco dejó de prostituirse ni visitar las zonas de más mala fama de Barcelona. Dorángel Vargas nació un 14 de mayo de 1957, en una zona rural del estado Táchira, Venezuela.
Se crió en el seno de una familia de bajos recursos, los cuales se dedicaban a la agricultura y jamás pasó del sexto grado de primaria. Desde temprana edad mostró signos de trastornos mentales, aunque nunca recibió atención médica formal. Fue diagnosticado más tarde con esquizofrenia, pero vivió durante décadas completamente marginado, sin tratamiento ni supervisión. Su entorno fue siempre el abandono. Durante los años 80 y 90, Vargas se instaló como indigente en las afueras de San Cristóbal, particularmente en las cercanías del río Torbes. Allí vivía entre arbustos, bajo puentes y en pequeñas casetas improvisadas. Se alimentaba de frutas, restos de comida, animales pequeños y, con el tiempo, de carne humana. Quienes lo conocieron antes de su detención lo describen como un hombre silencioso, de movimientos lentos, que evitaba el contacto con la gente. No tenía familiares cercanos, ni vínculos con instituciones. Era un invisible más entre los muchos excluidos del sistema venezolano. Fue arrestado por primera vez en 1995, tras sospechas de asesinato, pero fue liberado por falta de pruebas y por no representar, según las autoridades de entonces, una amenaza seria. Regresó a las calles. 4 años después, en febrero de 1999, todo cambió. La policía local, tras una serie de desapariciones en la zona, halló restos humanos enterrados y expuestos cerca de su campamento. Vargas fue detenido nuevamente. Esta vez, no lo negó. Confesó los asesinatos. Describió con frialdad cómo cocinaba la carne, cómo seleccionaba a sus víctimas, y qué órganos prefería consumir. Incluso se refirió a su dieta como natural. Dorángel nunca fue juzgado en un tribunal. Fue declarado inimputable por su condición mental y trasladado a un hospital psiquiátrico. Desde entonces, permanece recluido bajo vigilancia. En lo profundo del estado Táchira, en el occidente de Venezuela, existe una figura que con el paso de los años, ha cruzado la línea entre la historia criminal y la leyenda popular. Su nombre es Dorángel Vargas, pero en San Cristóbal y en muchas zonas rurales de los Andes, es más conocido como el Comegente. Durante años, Vargas vivió como un indigente en los alrededores del río Torbes. Dormía bajo puentes, en casetas improvisadas o entre los arbustos de los parques. No tenía casa, ni empleo, ni vínculos estables. Solo vagaba. Comía lo que encontraba o lo que cazaba. Se movía sin ser visto, a la sombra de una ciudad que lo ignoraba. En 1999 2 miembros de Defensa Civil encontraron los restos de 2 jóvenes y alertaron a las fuerzas de seguridad. La búsqueda los llevó hasta un sector llamado el Terminal Viejo. Allí, escondido entre la maleza, hallaron los restos, cráneos, vísceras, huesos. La mayoría de los restos estaban limpios y ordenados. Como si se tratara de carne procesada. Cuando lo capturaron, Vargas no mostró arrepentimiento. Confesó haber matado y dijo que solo comía a quienes consideraba sanos, que no tocaba a fumadores ni a los obesos. Que tenía sus propios principios. A partir de ahí, la figura del asesino real comenzó a mutar en algo más. En los pueblos cercanos, empezaron a circular historias. Que nunca dormía, que podía oler la sangre fresca, que seguía vivo y se escabullía entre los árboles. Lo vieron en los caminos, en las laderas, en las orillas del río. Así nació la leyenda, la del hombre que se alimentaba de otros hombres. Un mito andino de carne y hueso y un símbolo del abandono, la enfermedad y el miedo. Hoy, muchos en Táchira aún evitan nombrarlo en voz alta. Porque para ellos, Dorángel Vargas no es solo un recuerdo. Es una advertencia.